Muy bien, estimados jóvenes, en esta ocasión vamos a tener una práctica de probabilidades. La meta principal es que ustedes puedan, en este caso, utilizar uno de los ejemplos más conocidos, que en este caso es hallar las probabilidades de que salga la suma de cierto valor, utilizando en este caso dados digitales. Para esto vamos a recrear primero cómo se da una situación simulada de dos dados, en todas sus particularidades, y luego haremos una simulación basados en este mismo punto, hasta llegar a 1000 intentos. Y finalmente vamos a hacer una comparación gráfica entre ellos. Bueno, lo primero que debemos hacer es darle un pequeño formato a nuestro Excel. Vamos a crear aquí el dado 1 y a su costado el dado número 2. Vamos a suponer que tenemos dos tiradas. Para este caso, ambos dados, o cuando se tiran, los resultados no dependen uno del otro. Entonces, lo primero que vamos a hacer es escribir que en uno de los dados, cuando menos, vamos a tener que siempre va a salir del 1, 3, 4, 5 hasta el 6, como ustedes saben, y que el menos el otro lado va a terminar siendo 1 con el resto. Y bueno, lo mismo que vamos a hacer así, vamos a hallar esa simulación, perdón, para el número 2, para el número 3, para el número 4, para el número 5 y para el número 6. Entonces aquí continuamos con el número 2 hasta llegar al 6. Aquí continuamos con el número 3 hasta llegar al 6, con el número 4 hasta llegar al 6, con el número 5 hasta llegar al 6 y finalmente con el número 6 hasta propiamente dicho. En total vamos a tener una cantidad de casos que tenemos aquí. Bueno, para no escribir todo, escribo el número 1 y el número 2, los sombreo y los arrastro hasta llegar al tope y ya se va a enumerar por sí solo. Entonces voy a tener 36 casos y voy a agotar todas las posibles combinaciones que se pueden encontrar entre el dado 1 y el dado 2. A esto le voy a poner de color amarillo y de negrita. Luego, lo que más me interesa es la suma de ambos dados. A esto le voy a poner ajustar texto para que se quede en uno solo. Y luego voy a generar la suma. Me voy aquí a fórmulas, autosuma. Y voy a arrastrar esta misma opción desde la esquina hasta el final. Entonces voy a tener la suma, en este caso, de los 36 casos. Ahora, después de esto, ya voy a pasar a lo que corresponde hacerse, o lo que se conoce como el análisis de probabilidad. Voy a combinar aquí, le voy a poner análisis de probabilidad. Para el análisis de probabilidad, yo primero necesito tener de referencia las posibles sumas, ya como si fueran resultados generales. Luego necesito el número de veces que se repite la suma. Y finalmente hallamos lo que conocemos como la probabilidad. Entonces, ya teniendo estos tres datos, lo voy a poner de amarillito, voy a poner ajustar texto para que se pueda visualizar bien. Negrita lo voy a centrar. Ahora, yo me voy a dar cuenta que las sumas posibles, yo haciendo una pequeña inspección, no tengo uno. Tengo desde el número 2, 3, 4, 5 y como un máximo hasta el 12 en la posible suma. Así que voy a poner del 2 al 3 y voy a arrastrar nada más hasta que llegue al tope de 12. Porque estas son todas las únicas posibilidades que yo he de encontrar. Ahora voy a ver el número de veces que se ha presentado cada uno de esos y para esto necesito un comando. El comando va a hacer referencia a esta suma de los dados, a esto que estoy poniendo en negrita, y los va a comparar con cuántas veces ha salido la suma del número 2. Para esto le vamos a poner aquí, le hacemos clic, igual, contar, punto, ¿sí? Abro paréntesis y voy, una vez que abierto paréntesis, voy a seleccionar el rango. Voy a poner todos los datos y luego le voy a poner el criterio, punto y coma, y el criterio es que se parezca al número 2. Shift, clic. Cierro paréntesis y listo. Ahora, para yo saber de cada uno de ellos, simplemente arrastro y voy a tener todas las posibles combinaciones que se parezcan. O sea, ¿cuántas veces va a aparecer la suma número 2? Una sola vez.
Por eso obtener 2 en la suma es muy difícil. ¿Cuántas veces va a sumar 3? Al menos 2 veces. ¿Cuántas veces va a sumar 5? ¿Cuántas veces va a sumar 7? ¿Cuántas veces sumará 8? En este caso será al menos una probabilidad de 5. Bueno, que no es la probabilidad, pero al menos es el número de veces que se repite. Esto ya nos ayuda porque nos puede dar en este caso una referencia. Ahora voy a hallar las probabilidades. Para esto de la probabilidad yo necesito hacer una pequeña división entre el número de eventos que yo estoy tomando en cuenta, en este caso el número de veces que se ha repetido y la cantidad de intentos. Yo tengo 36 intentos. Entonces, lo que tendría que hacer es, ¿cuántas veces he determinado que aparezca esta suma? Sería pues 1, perdón, y en este caso directamente lo voy a poner como si fuese H4, entonces sería igual H4 entre 36. Ya tengo la probabilidad de que salga 1, de que salga 2, y como hemos visto, las probabilidades pueden ir aumentando o disminuyendo dependiendo del valor. Y ahí podemos obtener nosotros las probabilidades. Ahora, para terminar esta parte del análisis, disculpen, vamos a cortar porque se alargó un poquito más, ahora sí. Este análisis de probabilidad, vamos a proceder a una simulación. Voy a plantear en este caso una pequeña línea de color verde, a manera de división, y voy a continuar ahora con la simulación. En este caso, en la simulación, va a trabajar también con el número de veces que se pueda repetir, pero ahora lo que yo quiero hacer esto es con al menos una simulación con 1000 intentos. ¿Ok? Entonces, aquí menciono que esto va a ser una simulación con 1000 intentos. Para esto voy a necesitar, sí es cierto, el número de veces que se repita, muy similar al número de veces que se repite en la suma, y también voy a necesitar la probabilidad. Pero claro, ya trabajándolos desde el punto de vista de la simulación, entonces voy a poner esto a celeste. Ahora, para que trabajar este número de veces también van a basarse, porque no importa que aunque sean 1000 intentos, sí o sí van a estar enmarcados entre 2 y 2 estos valores. Así que no va a sumar por encima de este punto del cuadro. Pero ahora voy a necesitar, así como he construido una primera tabla, voy a construir la tabla para sacar este análisis. Para esto, igualmente voy a tener el número de tiros. Voy a poner aquí el dado número 1, el dado número 2 y después voy a poner su respectiva suma, o la suma de ambos dados. Aquí es donde voy a necesitar, en este caso, miren por favor, voy a ponerlo esto también de celeste, perdón, esto no, vamos a ajustar el texto, uno con negrita, y lo centramos. Entonces, yo voy a tener aquí el número de tiros, ¿ok? Pero estos dados se supone que no puedo yo predestinar sus resultados. Entonces se supone que si voy a hacer una simulación tendrán que estar estos al azar. Entonces para trabajar al azar le pongo la fórmula así, igual, aleatorio, entre, igual lo puedo escribir aleatorio, punto entre, abro y voy a poner el límite. Yo sé que debe ser aleatorio. Un dado tiene no más de 6 caras, así que sé que tiene que estar el valor inferior siendo el 1 y su máximo valor debería ser el 6. Le pongo enter. Me voy a dar cuenta que cada vez que yo haga algún tipo de movimiento, este valor va a ir cambiando, no hay ningún problema porque se supone que es aleatorio. Igualmente hago acá, igual, aleatorio, punto, entre, abro paréntesis, pongo 1, punto y coma 6, cierro paréntesis, y luego le genero al costado la suma. No se preocupen porque como he puesto un valor aleatorio, inclusive movilizando, quitando esto o borrando, va a volver a cambiar los valores. Estamos en una simulación aleatoria. Luego, para darle este valor, vamos a ir probando el arrastre. ¿Ve? He cogido de la esquina nada más y he arrastrado. Lo mismo voy a hacer hasta que me llegue a los 1000 datos. Yo calculo que deberíamos estar, perdón, creo que me excedí, cerca por acá.
Correcto. Igual, del último también se puede coger y seguir arrastrando hasta que lleguemos a los 1000 datos. Me faltan solamente 5 datos, hay que sombrear todo. Correcto. Ya tengo la simulación de los 1000 datos. Ahora, yo necesito calcular el número de veces que se repite y para esto voy a trabajar obviamente con la suma de ambos dados en la forma aleatoria. Para esto vuelvo a aplicar la fórmula igual contar.si slash le voy a poner el rango. Para mí el rango es la suma de ambos dados, así que voy a sombrear desde el primero hasta la suma de la simulación número 1000. Ok, ahí está. Regreso y ahora le voy a poner el criterio. El criterio va a seguir siendo este criterio de suma. Ok, acá inclusive le voy a poner un slash que este también es el criterio. O sea, el criterio va a jugar lo mismo porque la suma no va a empezar por 1, sigue, sí va a ser 2 y como máximo tenemos a 2. Y luego sacamos todos los datos. Algo interesante es que aquí en la probabilidad, ahora yo voy a trabajar en base a este número que se repite. Voy a poner igual. En este caso estamos en K4. K4 entre, ahora el número de casos ya no son 36 como vimos antes, ahora son 1000. No se preocupen si va cambiando constantemente, es normal. Ya tengo las probabilidades. Ahora, para hacer mi última parte del análisis, ya tengo ahora las probabilidades. Deberían poder parecerse, a pesar de que yo he sacado esta probabilidad en base a unos datos que yo mismo pude haber analizado. En la simulación sí va a haber cierta variación, pero no va a haber un cambio total. Vamos a ver esto insertando imágenes. Voy a coger las probabilidades y me voy a insertar, en este caso, gráfico de barras. Voy a tratar de que se enmarquen solo en 4 cuadritos. Ahí. Y acá también le voy a asignar lo mismo. El mismo gráfico inclusive. Entonces, este gráfico, este es de la probabilidad. Bueno, este es en sí de la simulación. En 1000 casos. Y esta sería la base del análisis, ¿no? Entonces, a pesar que yo puedo cambiar otro dato, miren, ¿eh? Voy a borrar de repente algún dato, voy a poner suprimir, lo voy a volver a escribir por 5. Basta que esté cambiando un dato. Ah, va a haber cierta variación, pero como ven, en este caso la curva de los datos todavía se mantiene. Es bastante similar en este caso a la base del análisis. Esto nos está indicando, además de todo, que existe que tengo terminado, una comprobación de la convergencia estadística. O sea, esta simulación básicamente nos puede comprobar cuántas veces lo vayamos a probar, que esta simulación de casos sí nos permite ser basados en la probabilidad. Entonces, si yo quisiera saber qué evento tiene la probabilidad de presentarse en 100 casos, en 200 casos o en 300 casos, inclusive de repente si yo encuentro fallas estructurales, también las puedo analizar de la misma manera. Y por otro lado, ¿no? De repente si yo quiero hallar o quisiera saber de la producción que yo pueda generar, cuántos de los casos o cuántos errores o de repente cuántos grupos de muestra van a salir errados, también los puedo analizar. Entonces, estos casos circunstanciales, como han visto, se puede pasar de un análisis de probabilidad fidedigno y pasarlos a una simulación. Bueno, queridos jóvenes, hasta este punto es donde espero que ustedes construyan su tabla en Excel y la puedan entregar, obviamente pues entregando con este mismo análisis y llegando hasta la comparación de los gráficos.